El conflicto entre Israel e Irán tiene relaciones importantes con diferentes países de América Latina y del continente americano. Vamos a analizar qué es lo que está ocurriendo entre América Latina y Medio Oriente. A pesar de la distancia, la situación, los hechos y las relaciones que hay nos muestran que estamos en un mundo globalizado y por lo tanto, a pesar de la distancia, América Latina está mucho más cerca de este conflicto de lo que podríamos pensar. No es un conflicto, digamos, que nos afecta marginalmente, nos afecta directamente. Voy a dar las razones que sostienen este análisis y, adentro de esto, el rol que juega la Argentina de Javier Milei en este conflicto global. Empezamos analizando, haciendo un pequeño cuadro del socialismo del siglo XXI. El socialismo del siglo XXI nace en la semilla sembrada por el dictador cubano, brutal dictador cubano, Fidel Castro, una persona culta, muy elocuente, que había convencido muchos intelectuales alrededor del mundo sobre la bondad de su revolución. Los resultados de su revolución, lamentablemente, han sido piadosos. El pueblo cubano vive en el hambre y va con una represión férrea desde hace muchísimas décadas. Y aparentemente no tiene mucha esperanza para el futuro, porque a pesar de haber muerto Fidel, entró primero el hermano, después otro, y como en todos los buenos ejemplos de socialismo de tipo monárquico, sigue en el poder. Sin embargo, la semilla de todo lo que ocurre en América Latina viene de Cuba. Entonces se desarrolla, gracias a Fidel Castro y a Hugo Chávez, su discípulo, lo que conocemos como socialismo del siglo XXI. Este socialismo del siglo XXI representa la evolución de los antiguos ideales del socialismo de tipo soviético, pero es tropicalizado. Y como todas las cosas tropicalizadas, asume aspectos que a veces son surrealistas. Muchos países se reúnen alrededor de estas ideas, pero ese socialismo del siglo XXI divide el mundo, como en el pasado, en dos. Los países que están con Estados Unidos, con Europa y con Israel, y los países que están en contra. Entre los países que están en contra está seguramente Irán y seguramente el conflicto entre israelíes y árabes. Los palestinos, ¿qué rol juegan en este conflicto? Bueno, son utilizados por Irán, a mi criterio, en contra de los israelíes. Realmente el conflicto de fondo es probablemente un conflicto de tipo religioso. No admiten que exista un Estado de Israel con una religión de tipo judía en la región. Y a ejemplo de esto está el hecho de que los palestinos rechazaron muchísimas veces la posibilidad de tener su propio Estado. Han tenido varias ocasiones a partir de 1948 a hoy día de tener su propio Estado y siempre fue rechazada. Las bellas almas de izquierda que gritan a la solución de dos estados están profundamente equivocadas. Lo siento por ello, pero están equivocadas, porque siempre fue rechazada. El problema de fondo de este conflicto es, para los que van en contra de Israel, implantar en lo que hoy día conocemos como Israel otro Estado islámico. Entonces el conflicto realmente está entre Israel e Irán en particular, en forma especial. Dicho esto, el socialismo del mundo del siglo XXI abrazó su relación con Irán. Hay profundas relaciones entre Irán, Hezbollah y Venezuela. Hubo muchas relaciones con Irán y Argentina, por ejemplo. Todos los países que abrazaron el socialismo del siglo XXI, y si miramos a hoy día la situación, México, por ejemplo, México es un país que abrazó estos ideales, entonces es más tolerante hacia Irán y al mismo tiempo es uno de los países que grita en favor de los palestinos. Bajando hay países importantes como la Colombia de Petro, el Brasil de Lula da Silva y sobre todo Venezuela de Nicolás Maduro, que aparentemente se va a perpetuar en el poder indefinitivamente, al igual que fue de lo que ocurrió con Fidel Castro. Recordémonos que estos regímenes del siglo XXI, estos socialismos del siglo XXI, se han desarrollado alrededor
de un roadmap, de una guía establecida, probablemente diseñada por el mismo Fidel. Entonces todos siguen el mismo patrón. Lo que rompió el esquema ha sido la elección de Javier Milei. Javier Milei juega un rol fundamental en el conflicto, porque Javier Milei toma parte con Estados Unidos e Israel, en contra, obviamente, del otro eje, que es Irán, un eje alrededor del cual hay Rusia también, el conflicto entre Rusia, Ucrania y China. O sea, el mundo, otra vez, se está dividiendo en dos. Justo o equivocado que esta sea, es una fotografía de la realidad que tenemos que tomar en cuenta. No hay mucho que se pueda decir al respecto. Pero, ¿por qué Javier Milei juega un rol fundamental en esta acción? Primero, por la historia de Argentina. Argentina fue víctima de dos ataques terroristas brutales. Primero, en la embajada de Israel. Después, en una asociación siempre relacionada con la embajada de Israel, el AMIA. Los dos ataques produjeron alrededor o más de 100 víctimas, un sinnúmero de heridos, una cosa brutal. Está claro que atrás de estos ataques estaba Irán, los terroristas iraníes, pero nunca hubo un juicio que pudo enjuiciar a nadie. Hubo muchos encubrimientos, se demostraron los encubrimientos. Los gobiernos argentinos, de Menem, de Cristina Fernández, aparentemente no ayudaron en el desarrollo de las investigaciones y llevar a cabo un juicio conclusivo. El último caso que se realizó, el último evento que ocurrió fue un acuerdo, una comisión de verdad entre Argentina, firmado por Cristina Fernández de Kirchner, y el presidente de Irán. Imagínense, el que muy probablemente financió el ataque terrorista, firmó una comisión de verdad para irse a investigar. Por esto nunca se llegó a un resultado. Hubo un fiscal, Alberto Nisman, que tenía una práctica de investigación muy adelantada, pero lamentablemente falleció en un atentado el señor Nisman. Hay una serie bastante interesante en Netflix que les recomiendo porque habla de este caso y es bueno hoy día, con lo que está ocurriendo, tratar de recoger más informaciones posible para poder tener una fotografía de lo que ocurrió. Hay que informarse porque esto tiene, no solo con la serie me pareció bastante interesante, hay que leer al respecto para entender todas las dinámicas geopolíticas que se están desarrollando alrededor de esto. Pero la Argentina de Javier Milei juega un rol central. ¿Por qué? Porque es aliada de Estados Unidos, claramente, y de Israel. Punto. Entonces, llega a formar parte de un eje en un continente que está casi todo del otro lado. En el continente, al mismo tiempo, hay fuerte presencia de Hezbollah, probablemente en Venezuela, probablemente entre la frontera entre Brasil, Venezuela, Paraguay, probablemente. No sabemos si en Bolivia, pero hay una fuerte presencia. ¿Qué significa esta fuerte presencia de Hezbollah en el continente? Muy sencillo, que el continente podría estar a riesgo de atentados. ¿Qué significa lo que está ocurriendo ahora entre Israel e Irán? Hubo un primer ataque de Irán, hubo una respuesta de Israel, y la comunidad internacional que olvida un hecho fundamental de esta historia, que todo empezó con un ataque brutal terrorista de Hamas, fuerza que es financiada por Irán, el 7 de octubre. La comunidad internacional, en su mayoría, no reconoce o le cuesta reconocer como un ataque terrorista, donde fueron violadas un sinnúmero de mujeres, más de 1.300 muertos, pero la comunidad internacional esto no lo reconoce. Al contrario, una comunidad internacional que se preocupa mucho por las muertes en Gaza. Hay una desproporción de muerte, pero ¿son responsables los israelíes o los terroristas de Hamas de utilizar los palestinos como escudo humano? Yo creo que los responsables son los viles terroristas de Hamas que usan unos inocentes para protegerse como escudos humanos. Eso es otro ejemplo de lo que puede ser una organización terrorista. Entonces, adentro de este ejemplo, estamos otra vez en un conflicto global que tiene fuertes repercusiones con el mundo y la Argentina de Javier Milei tiene un rol central. Para concluir, ¿cuál es el rol central de Argentina? Bueno, primero, tiene que protegerse internamente porque Argentina, siendo aliada de Israel y de Estados Unidos, se convierte en un objetivo de ataques terroristas. Segundo, el mismo señor Milei puede estar en la mira de estos grupos. Entonces,
el gobierno de Argentina está aumentando mucho los niveles de seguridad porque es un país ya a riesgo, porque es parte de la alianza entre Estados Unidos e Israel. Pero el elemento más importante que hay que analizar al respecto es el punto que probablemente en algún momento Argentina tendrá que intervenir en el conflicto en soporte a Israel. ¿Por qué? Porque es su aliado. Y si Israel necesita ayuda militar, siendo aliado, esta ayuda militar tiene que llegar. Esto entra en una contextualización de graves problemas financieros y económicos de Argentina. Sin embargo, muy probablemente podría ocurrir que si Israel pide ayuda a Argentina, esta tenga que darle un poco de ayuda, porque son aliados. Y se supone que los aliados se apoyan. Recuerden, el rol de Argentina es fundamental, porque está con todo alrededor de sí la mayoría o grandes países que son más tendiente del otro lado. ¿Por qué? Porque son parte del grupo de los socialistas del siglo XXI, de los que condenan las acciones de Israel para defenderse del grupo terroristas. En lugar de condenar firmemente a Hamas como grupo terrorista, encuentran formas diplomáticas de describir lo que pasó el 7 de octubre, pero son muy firmes en contra de Israel. Creo yo, injustamente. Pero muchas gracias, espero que mi análisis te haya gustado y espero verte en mi próximo video. Muchas gracias. Recuérdate de darme tu like, compartir tu video entre tus amigos, inscríbete al canal, enciende la campanita y todo lo que se hace normalmente. Muchas gracias.